Nos hemos fijado mucho en Bildu, pero también en el PNV, un partido del que siempre hablamos como partido hegemónico en el País Vasco, con gran poder autonómico a lo largo de la historia, pero nosotros nos hemos querido fijar en las veces que el PNV tropezó, porque sí, el PNV también tropezó. Así que hoy en este ¿Sabías qué? Cuando el PNV perdió. Lo hemos comentado, las últimas encuestas dan la posibilidad de que Bildu le gane al PNV este domingo en votos y también en escaños, pero si esto ocurre, no sería la primera vez que el PNV pierde en escaños. Nos vamos a remontar algunos años con este histórico de los resultados del Parlamento Vasco en escaños y nos hemos detenido en 1986, cuando el PNV de José Antonio Ardanza logró, lo podéis ver ahí, en segunda posición, solamente 17 escaños. Pasó de 32 a 17. ¿Qué ocurrió? Pues que en el PNV hubo una crisis interna con una escisión de Carlos Garaycoetxea. Esta situación, con esta escisión, hizo que no ganara el PNV de Ardanza y sí el PSOE de Txiki Menegas. Consiguió ese resultado histórico, ganó en escaños, no en votos. Lo que pasa es que Menegas sí que intentó ser lehendakari, lo intentó, pero algunas crónicas de ese momento que hemos estado mirando hoy dicen que Euskal Kartasuna, que era la escisión del PNV y que un poco dependía de él también, el gobierno no estaba dispuesto a entregar un presidente, que hubiera un lehendakari no nacionalista. Hubo un pacto entre el Partido Socialista y el PNV. Acabó con José Antonio Ardanza siendo lehendakari y con Ramón Jáuregui, el socialista Ramón Jáuregui, como vice-lehendakari. Fue histórica porque bajo el gobierno de Ardanza se consiguió impulsar la mesa de Ajuria Enea, que fue el primer pacto de los partidos políticos contra el terrorismo. Ardanza, que falleció hace 10 días, y en El País aprovechamos para recuperar esta entrevista que nos dio en 2022 y que hablaba precisamente de este pacto, de la importancia de este pacto contra el terrorismo. Por encima de todo, al margen de que vosotros seáis de sentimiento identitario español y nosotros vasco, pero somos demócratas. Y eso era lo que nos unió. Entonces, ese sentimiento es lo que articula el acuerdo de Ajuria Enea, es lo que compromete a todos que ante un fenómeno terrorista como ETA, por encima de todo están los comportamientos democráticos y que el diálogo tiene que ser lo que tenga que permitir a todos avanzarnos en la superación de nuestras diferencias y de nuestras discrepancias. Carlos, decíamos que este gobierno casi no se da el del PNV, pero al final acabó siendo histórico. Y en esta historia del Partido Nacionalista Vasco, donde ha flaqueado, digamos, donde ha perdido poder, ¿es esta la única ocasión o ha habido más veces en las que esa hegemonía del PNV de tantos años no ha sido tal? Pues mira, hemos dicho que el PNV no ganó en escaños, pero sí gobernó, y también ha ocurrido lo contrario. A ver si podemos recuperar ese gráfico los compañeros, que con todos los lehendakaris que ha habido en el País Vasco, los últimos 8, porque ahí lo vemos, prácticamente todos del PNV, son los últimos 8 lehendakaris que ha habido en el País Vasco, pero vemos en 2009 una cara que no es del PNV, y es la de Patxi López. Ocurrió en 2009 y precisamente en 2009 fue muy comentado y muy recordado este episodio que hemos hablado antes de Ardanza en el 86, porque en esta ocasión no ganó el Partido Socialista, ganó el PNV, tanto en escaños como en votos, el PNV de Ibarretxe, pero el Partido Socialista sí que consiguió llegar al gobierno, lo hizo con un pacto con el Partido Popular, que le dio sus 13 votos, y también con UPyD. Y ocurría con ese pacto este momento que también es histórico en la historia del País Vasco. Uno de los candidatos, el señor Patxi López, ha conseguido mayoría absoluta. En consecuencia, queda designado lehendakari del gobierno vasco, don Patxi López. Ahí vemos una fecha, 5 de mayo de 2009, el primer lehendakari socialista, Patxi López, también el primero no nacionalista. Se consiguió, lo hemos dicho, con un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, un acuerdo que, por cierto, tuvo que explicar varias veces Patxi López, porque no es habitual, y lo hacía así el entonces lehendakari socialista en una de las primeras entrevistas que dio.
No, pero seguramente cuesta entender a gente más fuera del País Vasco, seguramente, que dentro del País Vasco. Sí, yo estoy convencido, no me he encontrado a ni un solo socialista que haya criticado este acuerdo, al revés. Lo ha entendido perfectamente. Es verdad que el Partido Popular y el Partido Socialista somos partidos adversarios, antagonistas en muchas ocasiones, pero es verdad que en el País Vasco nos hemos puesto de acuerdo porque lo que hemos tenido en estos últimos años ha sido un gobierno que prácticamente nos negaba nuestra condición de vascos. Es un gobierno que en vez de defender más a los demócratas, añoraba, como vimos ayer, a los que siguen justificando y amparando la violencia. Así justificaba Carlos Patxi López ese acuerdo con el Partido Popular para llegar al gobierno, para ser el primer lehendakari socialista y no nacionalista. Cómo han cambiado las cosas, cómo cambiamos todos, ¿no? Pero también cómo cambian las cosas, porque ahora estamos hablando de un sorpaso de Bildu sobre el PNV, que sería inédito, ¿no? Eso nunca ha ocurrido, es verdad que hemos dicho que sí que han perdido en escaños, pero esa situación que podría darse este domingo sí que sería un escenario inédito. Antonio Nieto, muchas gracias. Gracias, Carlos.